Es increíble. Qué bendición poder estar en la casa del Señor. También tenemos hoy una visita muy especial con nosotros que han venido desde Francia. Han venido desde Francia para ver hoy cómo gana España, ¿verdad? Así que tenemos con nosotros a Timothée y a Claire. Es un placer veros de nuevo y junto con un equipo de su iglesia, con un buen grupo. Ellos, para aquellos que no lo sabéis, con Timothée, su esposa Claire y con el resto del equipo, el año pasado hicimos un campamento hermoso, donde tuvieron que aguantarnos a Carlos y a mí, sobre todo a mí, ¿verdad? Que es más difícil, pero tuvimos un tiempo hermoso donde pudimos compartir, ¿verdad? Juntos con los jóvenes de las iglesias de Francia, de la zona de Perpiñán, y la verdad que fue un tiempo maravilloso. Dios nos ministró, nos habló a todos, ¿verdad? Y tuvimos un tiempo de crecimiento y creo que Dios ha hecho como un pequeño enlace, ¿verdad? Entre la zona de Perpiñán, entre los jóvenes del sur de Francia y nosotros. Así que nos alegramos de tenerlos aquí. Y yo también estoy súper contento hoy, de verdad lo digo, porque tengo a mi suegra y a su pareja con nosotros hoy. Lo digo de verdad, estoy súper contento de tenerlos en la casa del Señor. Y es una bendición el poder tener suegra, es una bendición, ¿verdad? Porque si tienes suegra, tienes esposa. ¿Sí? Así que es una bendición el tenerlos aquí, a Claude y a Daniela. Y voy a dejar que los niños puedan marchar a su escuela dominical. Ellos están preparando ya toda la actividad que están anticipando para el verano, para esa escuela bíblica de verano. Está siendo un tiempo realmente muy hermoso, de mucho preparativo. Así que vamos a dejar que ellos marchen, sigan trabajando con sus maestros, sus maestras. Sigamos orando por ellos, ¿verdad? Importantísimo que podamos tener a maestros y maestras que están dedicados, ¿verdad? Completamente a entregar ese tiempo a los niños y niñas de nuestra iglesia. Muy bien, pues, ¿qué te parece si nos ponemos cómodos y arrancamos el avión? ¿Sí? Vamos a intentar que el Señor pilote en este día, ¿qué te parece? ¿Sí? Yo siempre le digo, Señor, permíteme que tú hables por mí. Porque sí que es verdad que de forma humana podemos decirle cosas a la gente. Hay muy buenos oradores, muy buenos conferenciantes. Hay gente que cobra mucho por dar conferencias, no es nuestro caso. Y cuando alguien va a una conferencia de ese tipo, sale realmente nutrido, edificado de cosas. Puede ser una conferencia de medicina, de tecnología, de ciberseguridad, una conferencia de cómo hacer punto, ¿sí? Y aparte, cómo hacer tartas, cómo hacer muchas cosas, ¿sí? Pero todo eso nos enriquece en el alma, nos enriquece en el conocimiento y nos ayuda a crecer emocionalmente o en madurez. Pero hay algo maravilloso que ocurre cuando se predica la palabra de Dios. No solamente que aprendemos algo de la historia de la Biblia, no solamente hay algo que nos ayuda anímicamente, sino que en la tercera área, no sé si es la tercera o la primera, para mí quizás la primera, más importante, en la parte espiritual, Dios nos habla. Y es maravilloso el poder pensar que muchísimas veces el mismo mensaje que está escrito hace miles de años toca tu situación, al mismo tiempo que toca la situación de otra persona completamente distinta a la situación, en el mismo mensaje, mismo sermón, ¿verdad? Y para eso hay una cosa que tenemos que tener, simplemente es apertura. Dios, ¿qué quieres hablarme hoy? Me encanta cuando venimos aquí a la iglesia y venimos con una actitud de decirle, Señor, háblame. ¿Sí? Esta mañana venía reflexionando sobre algo y, y me gozo, me encanta de verdad cuando llego aquí a la iglesia. Ahora sabéis que no estoy ya hace un tiempo que no estoy tocando música, no estoy tocando aquí los domingos, así que llego un poquito más tarde y el grupo Alabanza lleva un tiempo rodando y me gusta llegar, saludar a la gente y me siento querido. Me gusta cuando llego. ¿A cuántos les gusta sentirse queridos? ¿Sí? A todo el mundo, ¿verdad? A nadie le gusta sentirse odiado o rechazado. Y cuando llego aquí, de verdad, noto cómo la iglesia nos ama, a mi esposa y a mí, y como que están esperando, y lo voy a decir con toda humildad, parece como que están esperando que el pastor llegue, ¿verdad? Y esta mañana venía reflexionando sobre eso. Digo, Señor, yo no quiero que la gente esté esperando a ver quién viene. Yo estoy, Señor, deseando que la gente esté expectante de que tú vas a estar en ese lugar. Porque el domingo que viene posiblemente no predique yo en los bautismos. Predicará posiblemente el pastor Jauma. Y vamos a sacar a la congregación del local y nos iremos a hacer iglesia fuera, lo cual es maravilloso. Jesús nunca hizo iglesia en el templo, jamás. Él entró en el templo, él hizo lo correcto, leyó la palabra, ¿verdad? Enseñó en el templo, pero lo maravilloso de todo esto es que él hacía iglesia afuera. Me encantaba eso. La mayoría de los milagros, creo que casi todos, exceptuando el hombre de mano seca y alguno más, fueron fuera del templo.
Sí que es verdad que no es fácil, sobre todo en un país como el que vivimos, que tiene un diferente clima, ¿verdad? Si viviéramos en un país en el que el clima fuera siempre correcto, quizás podríamos hacer los cultos afuera, reuniones afuera. Pero aquí ahora hace un poco de calor, de aquí a un ratito hará un poquito bastante de frío, ¿verdad? Entonces nos ayuda esto, el aire acondicionado, la calefacción. Pero cuando entramos a este lugar, yo quiero que tú y yo tengamos esa expectativa de Señor, ¿qué es lo que tú quieres para mí hoy? Y si has venido con esa actitud, perfecto. Si no has venido con esa actitud, te voy a ayudar con una oración. Vamos a hablar juntos. Vamos a decirle, Señor, háblanos. ¿Sí? ¿Cuántos quieren que Dios le hable en este día? ¿Sí? Si no, de verdad, estás aquí para escuchar a un tipo hablando que te puede ayudar en algo, pero poco. O poco puede transformar tu vida lo que yo te diga, si no viene de parte del Señor. ¿Sí? Así que oramos juntos ahí en nuestro lugar. Cada uno ora para sí mismo y decide qué es lo que le pide al Señor. ¿Sí? Dios, gracias en esta mañana por la tremenda bendición de poder venir juntos, Señor, y poder compartir tu palabra abiertamente. Gracias, Señor, porque hemos tenido un tiempo maravilloso, Señor, de adoración, de tu presencia, Señor. Gracias por cada tañedor, por cada músico, Señor, cada cantante, cada persona que está en el equipo técnico, que hace posible, Señor, que seamos dirigidos a tu presencia. Señor, te pido que tú bendigas sus manos, sus corazones, sus voces, sus mentes, y que sigan ministrándonos y llenando nuestras vidas de ti, Señor, de tu presencia. Dios, pero ahora en este momento queremos dedicar un ratito a tu palabra. Y queremos pedirte, Señor, por favor, háblanos. Háblanos en este día, Señor, usa mi voz, mi garganta, mi mente también, Señor, para que todo lo que yo transmita sea tuyo. Señor, quita todo lo que sea de Johnny, todo lo que sea de mí, para que sea tu palabra la que hable a nuestras vidas y la que impacte en nuestros corazones y transformes, Señor, nuestro futuro, nuestro presente y también modifique aquello dañado en el pasado para que sea para bendición en nuestras vidas. Yo bendigo a cada persona, Señor, que está aquí en esta sala hoy, a cada persona, Señor, que está escuchando quizás este sermón en directo en las redes sociales o aquellos que lo escucharán durante la semana, durante el mes. Yo te pido, Señor, que tú hables a sus vidas en tu santo y poderoso nombre, Jesús. Amén. Y amén. Muy bien, le he puesto un título algo interesante, al menos para mí, por eso se lo he puesto, ¿verdad? A este sermón. Le he llamado A Cara Descubierta. He tirado una vez más de la IA, ¿verdad? Para que nos haga un buen póster bonito, ¿verdad? Le dije, ponme una persona, ha decidido una chica, me parece muy bien, una persona vestida correctamente, alegre, ¿verdad? Y me ha puesto ahí una chica tipo business, una mujer. eh, y en ese pequeño póster que podemos ver ahí, tiene mucho que ver lo que vamos a hablar en el día de hoy. A cara descubierta. ¿A cuántos le encanta cuando alguien, y cuidado con la respuesta, ¿qué vas a hacer? ¿A cuánto le encanta, a cuántos os encanta, os gusta, cuando alguien es honesto o sincero con vosotros? Levanta tu mano. Ok. La siguiente pregunta es, ¿siempre? La siguiente pregunta, ¿de cualquier manera? ¿De cualquier forma? No siempre nos gusta. A mí me encanta la transparencia, me encanta que la gente sea honesta. Me gusta mucho cuando alguien viene y se presenta tal y como es, ¿verdad? No hay una doble cara, no hay una doble intención. No te presenta una cara y después es otra, ¿verdad? Porque eso sí que nos molesta, porque a nadie le gusta que la gente sea falsa. ¿Sí o no? Pero perdona que sea tan honesto aquí, pero ¿te has dado cuenta las de veces que tú y yo ponemos una careta? Las de veces que tú y yo no hablamos a cara descubierta. Hoy, esta mañana, hace un ratito, hay gente aquí que está pasándolo mal. Y alguien te ha preguntado, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Por qué? No queremos cargar a otros. No queremos que los demás piensen en nuestro problema. Quizás pensamos que no les importa nuestro problema. Pero normalmente no solemos hablar a cara descubierta. Nos cuesta el reflejar nuestras emociones. Hay gente que le cuesta mucho. Es más, muchas veces en consejería hay gente que viene y dice, Johnny o Elena, eh, jamás le he contado esto a nadie. Oye, pero eso lleva dentro de tu corazón 30 años. Sí, pero no he tenido la valentía de contárselo a nadie. ¿Y cómo te sientes al contarlo? Uf, me he quitado un peso encima, ¿verdad? Y es una realidad, es una práctica en psicología, en asesoramiento, ¿verdad? Emocional, en terapia. Cuando la persona descarga, realmente está compartiendo la carga. ¿Sí? Y es muy importante que entendamos esto en la palabra, porque Dios nos ha hecho libros abiertos, cartas abiertas. Y hablaremos de ese tema en el día de hoy. Dios nos ha hecho para que reflejemos lo que hay dentro, que normalmente es lo que más se refleja. ¿Sí? Intentamos y gastamos mucho dinero durante nuestra vida, y digo gastamos porque yo también,
en tener una apariencia lo más bonita posible, ¿sí o no? Usamos cremas increíblemente raras, de lo que sea que está de moda, de baba de caracol. Un caracol lo restría por la cara, ¿verdad? Y llegas a la iglesia baboso, babosa. Otros con aloe vera. Yo tengo en casa muchísima aloe vera. En mi casa tengo un montón de aloe vera. Y hay veces que me pongo a arreglar un poco el jardín y cuando por error corto una rama, una hoja en realidad, suelta muchísima crema de aloe vera. Así que un día estaba ahí trabajando en casa, imagínate las manos cómo estarían. Así que cortando y cogí, al abrir la aloe vera, la despellejé entera y empezó a juntarme la aloe vera, ¿verdad? Y digo, si la crema es buena, esto es 100% natural, ¿verdad? ¿Cómo terminé? Pringoso, ¿verdad? Terminé en la ducha porque no tenía sentido, tiene que haber un tratamiento detrás, ¿verdad? Una química detrás de todo eso. Aquí hay algunos que saben un poquito más de eso. Pero es verdad que intentamos hacer cosas para dar una buena apariencia. Por eso hoy te has duchado, espero que sí, y te hayas preparado para venir aquí. Alguien me preguntaba esta mañana, ¿te parece bien cómo voy? ¿Voy bien así para la iglesia? ¿Pantalón corto, pantalón largo? ¿Vas bien? Perfecto. ¿Vas guapo, vas guapa? ¿Sí? Nos preparamos, queremos aparentar bien, pero ¿cómo está nuestro corazón? Y sobre todo, ¿qué reflejamos en nuestro día a día? Y es aquí donde quiero hablarte en esta mañana. Quisiera que nos centráramos en uno de estos pasajes bíblicos que tienen una base mucho antes del texto que hablaremos. Vamos a hablar del texto que Pablo, el apóstol Pablo, le escribe a la iglesia de los Corintios en su segunda carta, capítulo 3, y que hace mención a Éxodo, capítulo 34. Ahora lo veremos un poquito, ¿sí? Cuando habla sobre Moisés. O sea, Pablo, el apóstol Pablo, en el siglo I, aproximadamente años 60, años 70, quizás un poquito antes, se pone a hablar a la iglesia de Corinto y le está explicando algo sobre Moisés cuando recibe la ley para el pueblo judío, para el pueblo hebreo, ¿verdad? Así que vamos a ir juntos, si te parece, lo tenemos en la pantalla. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículos del 11 al 16. Lo puedes leer en tu Biblia, te animo a que lo abras, lo leas en tu Biblia si quieres, y si no, ahí tienes en la pantalla. Dice la palabra del Señor, porque si lo que parece tuvo gloria, perdón, lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, escucha esto, el velo se quitará. Qué maravillosa historia, ¿verdad? Ahora vamos a indagar un poquito en esos versículos, pero qué hermoso es lo que estamos. Hay muchas cosas, podemos dedicar días a hablar de todo esto, sobre todo yo que hablo mucho, ¿verdad? Podría dedicar muchas horas a hablar de este tema. Pero quiero enfocarme en unos puntos importantes para que hoy salgamos aquí con una maletita llena de herramientas, ¿sí? Un maletín lleno de herramientas para poder continuar mañana y pasado y el otro. Ese texto, como decía Pablo, intenta enseñar al menos 3 verdades espirituales, pero vayamos al texto original. Vamos a ir un momento, si te parece, para meternos en el contexto, al texto que Pablo hace referencia. Está en el libro de Éxodo, que significa la salida, ¿verdad? En el capítulo 34, versículos 29 al 35. Y dice así la palabra del Señor. Y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía. Después que hubo hablado con Dios. Qué bonito, paramos ahí un momentito. Moisés sube al monte Sinaí, recibe la ley de parte de Dios. Y él no se da cuenta que cuando desciende, su rostro brillaba. ¿Por qué? Porque había visto cara a cara. Había estado en la presencia de Dios, ¿verdad? Y continúa diciendo el texto. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. ¿Has tenido alguna vez miedo a acercarte a alguien que brilla mucho? Yo no. Desde aquí veo algunos brillos en las caras. No tengo miedo, pero imagínate cuánto brillaba que tuvieron hasta miedo. ¿Qué es esto? Lo que está diciendo aquí es que no era natural ese brillo. No era un brillo de que Moisés había descubierto allá arriba en el Sinaí
la aloe vera, ni tampoco había estado con caracoles. Lo que tiene clarísimo es que Moisés había pasado un tiempo con Dios, en intimidad con Él, y algo se reflejaba. Ya podemos casi terminar la predicación aquí. Me puedo hacer un spoiler completo del final. Qué bonito es pasar tiempo con Dios, porque hasta tu rostro refleja santidad. Qué hermoso. Vamos a seguir, que si no me enrollo con esta parte. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Habla con el pueblo, habla con los principales, y cuando termina de hablar con el pueblo, se pone un velo sobre su rostro, ¿verdad? Lo cual no era común en un hombre, era común en las mujeres, en ciertos actos, en ciertas, ¿verdad? En ciertos momentos. Pero de repente Moisés se pone un velo sobre su rostro. Y dice aquí, cuando venía Moisés delante del Señor para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo, decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Un poco curiosa la situación, ¿no te parece? Hay cosas muy raras aquí. Lo cual no era un momento que había tenido Moisés en el cual había un reflejo especial, una unción, sino que era algo que estaba ahí y que se recargaba cuando iba a hablar con Dios. Algunos aquí, creo que la mayoría hemos jugado alguna vez con una ficha, una pieza fluorescente, de aquella que se carga con el sol. ¿Sí? No sé si la has visto, esa que son como una estrella fluorescente y la pones en el sol un ratito y después te vas adentro de casa, apagas todo, cierras y brilla un montón. ¿Sí? ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Has jugado con eso? Básicamente podemos entender que era un poquito así, de forma humana. Moisés iba a la presencia del Señor, había una relación especial de parte del Señor, su rostro brillaba, y cuando terminaba de hablar con el pueblo, reflejando lo que Dios le había dicho, verbal y físicamente, volvía a taparse para no perder aquello que había recibido de parte de Dios. Interesante, ¿verdad? ¿No sé si te parece? La Biblia es un poquito rara de vez en cuando. Son cosas que dices, ¿de verdad? ¿En serio? ¿Qué hacía eso Moisés? Quiero hablarte acerca de algo. El rostro brillante de Moisés. Cuando Moisés descendió del monte con las tablas de la ley, dice que su rostro resplandecía. ¿Por qué? Porque había pasado tiempo con Dios. Había pasado tiempo hablando directamente con Dios. Y el pueblo, ¿qué tuvo? Miedo de acercarse. ¿Por qué? Porque el pueblo no conocía a Dios. No conocía los efectos de pasar tiempo con Dios. Muchas veces cuando tú y yo nos acercamos a Dios y empezamos a hablar de las cosas que Dios está haciendo en nuestras vidas, aquel que no conoce a Dios dice la palabra que es como locura. No lo entiende. No puede entender cómo Dios puede bendecirte, cómo Dios puede protegerte, cómo cómo tú puedes además reaccionar de una forma contraria a lo natural, devolviendo bien por mal. No entienden cómo tú puedes estar en la misma sala de espera en un quirófano y tener paz en tu corazón, mientras el que está al lado está con el mismo problema que tú, pasándolo mal. Porque es donde se aplica esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que solamente puede encontrarse en el rostro del Señor. Solamente puede encontrarse cuando pasamos tiempo cara a cara con Él, ¿verdad? Pero te mira alguien y dice, sí, tú brillas mucho, pero me da miedo esa fe que tienes. Me preocupa el pensar que tu fe es radical. No, es intimidad con Dios, ¿verdad? Así que Moisés dice que él brillaba porque tenía tiempo con Dios y el pueblo tenía miedo, ¿verdad? Después hablamos del uso del velo. Moisés hablaba con el pueblo con el rostro descubierto para darles sus mandamientos, los mandamientos de Dios, y al terminar de hablar se ponía el velo y cuando volvía a entrar en la presencia de Dios, volvía a quitárselo. Eso nos demuestra lo que Pablo está diciendo y lo hemos leído hace un momento y ahora te lo descubro, que ese brillo era perecedero, que ese brillo podía agotarse. Él subía, cargaba, descendía y transmitía. Pero por temor él volvía a cubrirse, porque dice que hablaba con el pueblo. Él no tenía miedo de que el pueblo lo viera, no tenía miedo de hablar con Dios, pero era como, tengo que proteger esto porque es lo que me queda hasta que vuelva a estar con Dios. Y me recuerda muchas veces a la actitud religiosa que tú y yo podemos tener. De durante la semana tenemos un pequeño velo puesto, ¿verdad? De una careta o un velo de decir, voy a proteger mi intimidad porque si me acerco a aquel que habla, dice palabrotas, me va a contaminar, ¿verdad?
Y si en el trabajo voy con un velito, ¿verdad? Como un velo en el trabajo, y cuando llego domingo, soy cristiano, ¿verdad? Y después llega mañana por esa tarde, te lo vuelves a poner otra vez y sigues con el velo puesto, esperando otra reunión, un lunes, un martes, un miércoles, cuando sea, para volver a recargar un poquito. Y ve una actitud en Moisés que Pablo habla diciendo, esto ya no es más así. Esto no seguirá siendo así. Y ahora lo veremos, ¿verdad? Así que ese giro radical, mientras que en el Éxodo el velo protegía al pueblo del impacto visual de la gloria de Dios, Pablo revela ese detalle teológico. Y tienes aquí la frase, el velo también ocultaba que esa gloria era decreciente y perecedera. La ley en ese momento era un tutor temporal hasta la llegada del Mesías. Era la forma en que Dios trataba con el corazón del pueblo. Pero había un hasta que llegue el Mesías. No quiere decir que la ley se acabe, ahora hablaremos un poquito acerca de eso, pero entendemos que la ley era la herramienta que Dios que usaba para tratar con su pueblo, hasta que la redención completa no viniera por el cumplimiento de la ley, sino por aquel que hizo la ley en él, aquel que vino y fue realmente la ley aplicada de ahora yo muero por ti, soy Cristo, soy el Mesías, y a partir de ahora no quiere decir que la ley no valga, sino que yo la potencio en mí. Y a través de mí, no a través de las leyes y a través del cumplimiento de la ley, sino a través de mí, tú puedes ser salvo. Tú puedes ser digno, digno eres tú. Tú puedes ser digno porque Dios murió por ti y murió por mí. Qué maravilloso poder entender eso, ¿verdad? El velo también ocultaba que esa gloria era perecedera. Por eso la cargaba, la escondo para que no se me gaste y después, Señor, cárgame de nuevo. Y de repente hay una palabra que dice, la ley era importantísima, era el tutor temporal hasta. Y el Señor me hablaba esta mañana en casa. eh, Ayer precisamente, el Señor no lo sabe, pero, y eso está la broma aquí, pero es verdad. Dios usa hasta una suegra para hablarte en un sermón. Ya le dije a mi suegra que hoy iba a darle caña. Así que, no, pero fuera broma. Tenemos una planta, ella es muy buena con las plantas. Tenemos una planta que se llama la costilla de Adán. ¿Sí? ¿La conoces? Es una planta que parece como si fuera la caja torácica, ¿no? De las costillas, ¿verdad? Como el esternón y las costillas. Una planta, unas hojas muy grandes. Ella estuvo aquí hace un tiempo y la verdad que Elena y yo no somos tan buenos con las plantas, así que cuando ella viene, le hace, no sé qué es lo que le hace, después le pregunto tú a ella, y cada vez que hace algo la planta revive y la planta se pone preciosa, verde, ¿verdad? Así muy bonita. Y ella dice, a esta planta le hace falta un tutor. A esta planta le hace falta un palo porque ya ha crecido tanto que claro, se va cayendo. Y yo, claro, yo estaba ya meditando en la palabra. No le dije nada a ella porque si no le hace el spoiler, ¿verdad? Pero dije, Señor, qué importante es tener tutor. ¿Hasta qué? Tengo un pino en casa, que el tronco yo no puedo abrazarlo entero. No le hace falta un tutor. ¿Por qué? Porque hay raíces. Hay un fundamento larguísimo. Es más, me está moviendo hasta los cimientos de la casa. Eso rompe con todo. Y no le hace falta un tutor. Y aquí vemos, era necesaria la ley. Era necesario ese tutor hasta que hay un fundamento que es Cristo en tu vida. Aleluya. Pero nos gusta vivir con tutores, ¿verdad? Nos gusta, ay, es que me siento, venga, tutor. Ay, es que palito, ¿verdad? Y vamos andando, ¿verdad? Que parecemos así como todo lleno de palos por todas partes. Y eso dice, es necesario que profundices en mí para que eches raíces y pases de ser una planta que necesita un tutor a un árbol bien fundamentado donde no hay viento que lo tumbe. Iglesia, es importante que pensemos en eso, importantísimo. Ese giro maravilloso, ¿verdad? Pablo dice que en aquella época, cuando el pueblo judío leía la ley, tenía un velo en su corazón. Lamentablemente todavía a día de hoy hay un velo que oramos cada día para que el Señor rompa ese velo. Y no porque seamos mejores, al contrario, creo que somos peores que ellos. Pero tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y todavía el pueblo judío lee la ley como la leía en el tiempo de Pablo y la leía en el tiempo de Moisés. Y siguen esperando al Mesías. Siguen con el tutor. Y siguen creciendo ahí un poquito, pero claro, como el tutor es débil, tampoco crecen mucho más y están haciendo daño. Y es necesario que hasta que llegue ese momento, hasta que llegue el momento en el que el Mesías se revela a sus vidas, y te animo a que ores por eso. Señor, manifiéstate al pueblo de Israel. Recuerdo cuando estuvimos en Israel en el 2019, creo que fue,
diciembre de 2019, recuerdo que nuestro corazón ardía y llorábamos. Y yo recuerdo que fui al Muro de las Lamentaciones, en mi opinión mal llamado, no me gusta eso del Muro de las Lamentaciones. Me gusta más el muro de la oración, el muro de la intercesión, el muro de la guerra espiritual, el muro que revela que todavía hay un pueblo ahí que ora. Y yo me acuerdo que estaba con el pastor Carlos y nos pusimos los dos en el muro. Te prometo que el muro no tiene ningún poder. El muro es piedra, no es más, edificada por los hombres, que ha aguantado un tiempo, la parte occidental, si no me equivoco, Carlos, quedó un trocito solamente de ese muro. Y entramos y por respeto nos pusimos la kipá, ¿verdad? Entramos ahí. Pero te puedo prometer de corazón que, al igual que no sentí nada cuando fui a la tumba vacía de Jesús, cuando entré ahí sentí la carga del pueblo judío. Y me acuerdo que había gente que me dice, Johnny, cuando estés en el muro, por favor, tócalo y ora por mí. Y yo dije, no voy a hacer eso. Yo no voy a orar por ti en el muro, yo voy a orar por ti aquí. Yo cuando voy al muro voy a ser egoísta, voy a orar por mí. Voy a disfrutarlo yo enterito para mí. Pero de verdad me puse ahí en el muro. El pueblo judío pone muchas veces a la frente, ahora ya casi que prohíben tocarlo porque se lo están cargando de tanto turismo que va tocándolo y metiendo tantos papelitos, ¿verdad?, de peticiones especiales, que al final el muro está siendo dañado, ¿verdad? Y también es algo histórico y algo respetado sumamente por el pueblo judío. Así que yo recuerdo, me puse ahí y me acuerdo, me puse de rodilla, no por adorar al muro, sino porque sentí la presencia y dije, Señor, te pido una sola cosa, te pido, es que te reveles a este pueblo. Porque había gente moviéndose con oraciones en la frente, literalmente con unas cintas que se ponen y una cajita con oraciones, y haciendo todos unos rituales, los brazos amarrados con diferentes cosas, es toda una simbología. Y yo los miraba y decía, Señor, tú eres real en mi corazón, tú eres Yeshua, tú eres el Mesías. Y el Señor, por favor, revélate, porque todavía hay un velo, como declara Pablo, todavía hay un velo que les impide ver que tú has llegado. Siguen esperándote con una gran realeza, siguen esperándote como un rey. Y tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Y está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y los ángeles y todo ser viviente se inclina delante de ti. Y hace como hizo ahora, que me encantó el gol que marcó Alemania. Uno de los jugadores alemanes, en Mecha. Marca un gol el chaval y lo que hace, se va, no sé si lo has visto, me encantó esto. Hizo así. Cuando hay otros que llevan un brazalete con rayitas de colores, él dice, toda corona la rindo ante ti. Y este gol va para ti. Y tú puedes decir, es religioso, me da igual. Pero dice, yo me quito mi corona y la pongo delante de ti. Este gol te da gloria a ti. Y yo no estoy de acuerdo con Alemania en muchas cosas que está haciendo. Y seguramente ese hombre, al igual que yo, es pecador y no es perfecto. Pero él dice, ¿sabes? Toda corona es rendida ante ti. Y yo le pido al Señor que siga revelándose en nuestras vidas, ¿verdad? Y ese velo de incredulidad sigue estando. Y lo hermoso es que no pueden ver la ley que apunta a Jesús. Que toda la ley apunta al cumplimiento de ese Mesías que ya vino y que vuelve en gloria. Es maravilloso poder pensar esto, iglesia. El versículo 14 dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento, les queda el mismo velo de descubrimiento, perdón, el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Qué hermoso, Cristo vino a quitar ese velo. Y no hablamos solamente del velo del tabernáculo o del templo que se rompe en dos para que entremos a su presencia, sino que el velo del entendimiento de quién es realmente Jesús, ¿verdad? Ese velo quitado, solo cuando una persona reconoce a Cristo, escucha esto, solo cuando tú y yo reconocemos al Señor Jesús en nuestras vidas, ese velo es quitado. Hay gente, amigos, conocidos, no creyentes, que me dicen, Johnny, pero yo es que no entiendo la Biblia. No puedes entenderla, porque hay un velo que tiene que ser quitado. Yo es que no entiendo a Dios muchas veces. Digo, hay un velo que tiene que ser quitado. Dice la palabra que el Dios de este mundo, el príncipe de este mundo, Satanás, cegó el entendimiento de la sociedad, del mundo, para que no resplandezca la luz del Evangelio. Así que automáticamente lo que hace Satanás es ponerte unas gafas oscuras para que no te refleje la luz de Cristo. Porque a él no le conviene. ¿Sabes por qué? Porque cuando estás expuesto a la luz de Cristo, ¿sabes qué pasa? Que brillas y no hay nada que ocultar. Estás cara a cara demostrando quién eres, con tus defectos, con tus virtudes, diciendo, Señor, yo soy tu hijo, yo soy tu hija, ¿verdad?
Y ese velo tiene que ser quitado, ¿verdad? Y se revela la verdad completa, se entiende el verdadero plan de Dios completo. Dice el versículo 15, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Ya no sobre el entendimiento, sino sobre el corazón. Ya no solo por lo que mi razón, mi raciocinio, sino mis emociones, mis sentimientos. Dice, aún sobre el corazón está puesto. Pero dice algo maravilloso. Pero cuando se conviertan a Cristo, cuando se convierten al Señor, el velo se quitará. Me encanta porque dice, si se conviertan, o si se convierte, dice, ¿cuándo? Pablo, él era judío. Él además hasta chulea de quién él era. Yo, judío entre judíos, empieza a hablar de todos los méritos que tiene, dice, pero nada de todo esto que tengo, por pedigrí, por caché, me salva solamente la sangre de Cristo en mi vida. Solamente el perdón, el amor de Dios a mi corazón. Así que él dice, cuando mi pueblo, no sí, cuando mi pueblo conozca al Señor, porque lo va a conocer, cuando mi pueblo lo conozca, entonces el velo se quitará. ¿Y sabes qué pasa cuando el velo se quita? Versículos 17 y 18, seguimos leyendo. Porque el Señor es espíritu. Y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados. ¿Cómo dice? ¿Somos qué? Transformados, ¿para qué? De gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¡Wow! Así que cuando tú y yo miramos cara a cara al Señor, ocurre algo maravilloso. El velo se quita, miramos al Señor y hay algo espiritual que ocurre. Dice, por el Espíritu, a través del Espíritu, tú y yo somos transformados de mal en mal. ¿No? De gloria en gloria. Somos transformados de gloria en gloria. Algunos están un poco dormidos y dicen, sí. ¿Verdad? Somos transformados de gloria en gloria. Somos transformados para mejor. ¿Por qué? Por el Espíritu. Pero es curioso. Porque ¿dónde entra el Espíritu de repente aquí? Bueno, cuando Jesús viene, Él camina con nosotros, Él camina con el ser humano en ese momento, ¿verdad? Jesús es el cumplimiento de la ley, toda la ley apunta a Él, como decíamos antes, y toda la ley se cumple en Él. Él viene a cumplir la ley. Muchos dicen, no, Jesús vino para traer una ley nueva, no, Él vino para mejorarla y para complicarla un poquito. Yo decía en una clase el otro día, creo que fue, que decía, antes, en el antiguo pacto, acostarte con la mujer de tu vecino era pecado. ¿Sí? Lo dice la ley. Ahora, si miras con intención a la mujer, ya has pecado. Antes, si matabas a una persona, habías pecado, no matarás. Ahora, si piensas, dice la palabra, Jesús dice, si piensas tan solamente en hacerle daño a una persona, ya es pecado. Lo cual Jesús complica un poco más la ley. Porque yo tengo mucha gente que me dice, yo soy muy bueno, yo no he matado a nadie. Digo, ni yo tampoco, macho. No he matado a nadie, si hubiera matado a alguien sería a la cárcel. Si me pillan, claro. Pero me ha entrado ganas de matar a gente, ¿eh? Luego he dicho, Señor, perdóname. Y tengo que confesar que a veces que gente de la iglesia. Lo cual no sé si eso es doblemente malo, pero en serio, nada más el hecho de intentar hacer mal en tu mente, dice la palabra que ya hemos pecado. Así que toda la ley se cumple en él. Él dice, no vengo a decir eso no vale. Vengo a deciros, antes era ojo por ojo, diente por diente. Ahora es, ama a tu prójimo, ama a tu vecino. Dale, si tienes, dale dos capas. Si tienes, dale no lo que te sobra, lo que tengas. Das lo que ya me encargaré yo de dártelo a ti. Señor, pero eso es más difícil. Sí, porque es una actitud de corazón. Es el velo quitado y la revelación de lo que el Señor viene para nuestras vidas, ¿verdad? Conocer a Jesús es conocer su persona, su carácter, su corazón. Y escucha, por medio de Jesús tenemos relación con el Padre. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. Jesús es la autovía, el Espíritu Santo es el vehículo en el que nos montamos para llegar al Padre. Sin autovía no podemos llegar. Jesús vino y hizo el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por mí. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo. Y es necesario que yo me vaya para que el Espíritu Santo venga y habite en vosotros. Porque puedo construir una carretera, pero si no tienes coche, ¿cómo vas a llegar al Padre? Así que toma, ahí tenéis el Ferrari, el Espíritu Santo. Ferrari rojo porque es como fuego del Espíritu Santo, ¿verdad? Ahí tenéis el vehículo para llegar a mí, la intimidad personal. Y además habitaré en vosotros. Os conviene, repetimos mucho eso, os conviene, dice la palabra.
que yo me vaya. Por eso dice, porque el Señor es espíritu y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. No libertinaje, libertad. Somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Así que cuando tú y yo conocemos a Dios por medio de Jesús, el Espíritu Santo que habita en nosotros nos hace vivir en libertad. Aleluya. ¿Tienes al Espíritu Santo de Dios en tu corazón? Eres libre. El Espíritu te ha hecho libre, dice la palabra. Porque si tienes al Espíritu es que has tenido al Hijo en tu corazón, has aceptado a Cristo. Por lo tanto, tienes la libertad, la seguridad. Te prometo que un hijo o una hija de Dios, de verdad, debe ser motivo de envidia para los demás. Lo digo en serio. No por lo que tiene de posesión o por lo que viste, sino porque hay gozo en su corazón. Tú y yo tenemos que ser el reflejo, la cara, el espejo de la presencia de Dios. La gente tiene que decir, quiero eso que tienes. Quiero eso que tienes. Quiero esa paz que hay en tu casa. Quiero esa relación que tienes con tu esposa, con tu esposo. Quiero eso. Eso lo quiero en mi vida. Porque estás reflejando a Cristo. Te lo voy a preguntar, pero no respondas. ¿Cuánto reflejamos, iglesia? ¿Cuánto reflejas a Cristo? ¿Cuánto la gente envidia lo que tienes? ¿Cuánto la gente envidia el hecho de que tú busques primeramente el reino de su justicia? Porque sabes que lo demás ya viene. Lo decía el domingo pasado predicando, iglesia, no es cuestión de buscar la mano de Dios, es buscar su presencia. No se trata de intentar conseguir que eso que Dios me da, eso ya viene. Pasa tiempo con Él. Míralo cara a cara, pasa tiempo mirándolo a Él cara a cara y tu problema se va a solucionar. No hace falta, Señor, recuerda que, y eso dice, yo soy el creador del mundo, yo no soy limitado a nada, a mí no se me olvida nada. No hace falta que me lo recuerdes. Quiero pasar tiempo contigo. Es lo que hablamos la semana pasada. Si no lo has escuchado, vete a YouTube, estará por ahí colgado, ¿verdad? Pero es importantísimo, importantísimo. Hay libertad en el Espíritu Santo de Dios. Vamos a cerrar con una aplicación práctica. La libertad de la que habla el versículo 17, como decía antes, no es libertinaje, no es hacer lo que queramos, sino la liberación de las cargas espirituales. Yo le pedí a la IA que me ayudara un poquito con esto. Así que le dije, de esta mujer que me has puesto ahí, y metí un hombre también para que hubiera un poco más de juego, ¿verdad? Quiero que me crees unas imágenes que reflejen lo siguiente. Lo primero, debemos vivir a cara descubierta, quitando toda máscara que puede haber en nuestras vidas. Eso significa que no necesitamos aparentar ser perfectos delante de Dios ni delante de los demás. Puedes presentarte tal y como eres. Lo que pasa es que muchas veces nos cuesta aceptarnos, ¿sí? Pero sabiendo que tu aceptación no depende de lo que tú haces, sino que depende de la gracia de Cristo y no de tus propios méritos. Cuando tú te aceptas como tú eres, es porque entiendes que Dios te ha hecho así. Tan imperfecto como yo, o quizás un poquito menos. Imperfectos. Pero, siempre hay un pero muy grande en la Biblia, ¿verdad? Pero Dios nos ama tal y como somos. Dios no quiere que tú seas como otro. Dios quiere que tú seas como Él. A Él le encanta quien tú eres. Él mira a Gaby y dice, me encanta Gaby. Quiero mejorarlo. No quiero cambiar a Gaby, que Gaby sea como Nico. Yo quiero que Gaby sea Gaby y Nico es Nico, porque si yo quisiera que fuera al revés, ya lo habría hecho. A mí me encanta cómo es Gustavo. Yo amo a Gustavo tal y como es. Yo no necesito a otro Gustavo, porque si no ya lo tendría, o él ya no estaría aquí. Mientras yo esté aquí es porque hay un propósito, y Dios dice, yo quiero que Gustavo sea más como yo. Él quiere mejorarnos, Él no quiere cambiarnos o intercambiarnos por otro. Él quiere mejorar nuestras vidas. Así que cuando nos aceptamos, es porque entendemos que a pesar de cómo somos, Dios nos ama. Y quiere seguir trabajando y perfeccionando en nosotros un carácter, ¿verdad? Así que lo primero es decirle adiós a las máscaras. Y lo siguiente también es el enfoque en la realidad, no en la religión. Ponme esa imagen, Adri, porfa. Tenemos a la mujer que estaba súper contenta antes, ¿verdad? Y la tenemos con una máscara y con un símbolo religioso, en este caso un rosario, algo que represente religión, ¿verdad? Y mira, si te fijas en la imagen anterior, no tenía puesta la cruz y ahora tiene puesta una cruz, porque son simbologías. Le pedí a la IA, digo, hazme algo
con simbología religiosa, ¿verdad? Me puso eso, me habría puesto cualquier otra cosa, ¿vale? Pero entendió que era un mensaje cristiano, así que decidió usar esa simbología. Todos entendemos eso. Venimos al Señor con esa cruz, que no está mal. Venimos al Señor con nuestras formas, nuestra manera. Pero cuando tú y yo nos acercamos a Él y empezamos a vivir en libertad, lo primero que tenemos que hacer es quitarnos la máscara, para que la gente vea realmente cómo somos. Y delante de Dios no hay máscaras. No importa cuántas máscaras te pongas. Yo he contado esa anécdota varias veces cuando Eric y Oscar, que son los dos músicos que son repetidos, que están aquí iguales, que son gemelos, cuando llegaron ellos aquí a la iglesia, estamos en pandemia. Y yo tardé no sé cuánto tiempo en verlos sin mascarilla. Yo me hice una imagen de ellos que no correspondía cuando los vi sin mascarilla. Cuando se quitaron la mascarilla, dije, qué guapos, ¿verdad? Yo vi, para mí, yo me había creado una imagen en mi mente que cada vez que se quitaban ellos la mascarilla, decía yo, los veo raro. Ya se lo he contado ya, así que ya me perdonaron por eso. Pero los veía raro. Ni mejor ni peor, simplemente yo tenía una imagen hecha de aquí para abajo, que cuando se quitaba la máscara, en plan, ostras, no sé, es raro, ¿no? Como que... Y supongo que a ellos les pasaría conmigo, pasa que, claro, ellos dijeron, guau, qué guapo, ¿verdad? Y qué humilde, ¿no? ¿Por qué? Porque yo tenía un preconcepto. Ahora, eso no me ocurría cuando Elena se ponía la mascarilla. O cuando vosotros, los que conozco. ¿Por qué? Porque sabía cómo era vuestro rostro. Yo veía a Carlos, a Miriam, a quien fuera de aquí, con la mascarilla, y yo sabía cómo era su rostro. No podían engañarme. Yo hice algo muy curioso en pandemia, afeitarme. Se me olvidó que estaba grabando cada día en Facebook un mensaje por vídeo. Así que llegó el fin de semana, dije, ¿sabes qué? Aprovecho pandemia. Llevaba años sin afeitarme completamente. Así que cuando me terminé de afeitar, dije yo, ¡guau! El lunes tengo que enseñar. Y hay gente que nunca jamás me habían visto sin barba. Es más, parezco un niño, de verdad. O sea, bueno, no tanto, pero parezco como un niño. Así que cuando llega el momento de ponerme delante de la cámara el lunes por la mañana, a las 8 de la mañana, 8:15 creo que era, si no me equivoco, me pongo delante de la cámara y me puse con mi Biblia. Buenos días a todos, ¿verdad? Y la gente, por supuesto, estaba esperando a ver Johnny con barba. Así que cuando termina de voto, una sorpresa para vosotros, no sé qué, y las reacciones fueron, ¿verdad? Todos los emojis, ¿verdad? En plan, caquitas y esas cosas, en plan, ¿verdad? ¡Qué feo! Iglesia, delante del Señor no hay máscaras. Él conoce quiénes somos. No importa lo que te pongas. Eso solamente va a cargar tu corazón, va a traer tristeza a tu corazón. Quítate la máscara delante del Señor. Sé tú misma, sé tú mismo. Señor, yo soy así. Tú me hiciste así, de imperfecto, de imperfecta. Transfórmame. Y no hay religión delante de Dios. No importa si tú ves a esa mujer así, entrando por la iglesia y dices, ¡guau, qué mujer más creyente! Quizás no lo es. Quizás una persona que está en la calle vestido peor, sin ninguna simbología, sea mejor creyente que ella. Delante de Dios, iglesia, escúchame, no hay protocolos religiosos que le sorprendan y que lo atraigan más a ti o más a Él. Dios ama un corazón arrepentido, un corazón humilde, un corazón que desea conocer personalmente su relación. Moisés se presentaba a Dios sin ningún tipo de vestimenta especial. Él subía y cuando llegó la primera vez, antes de liberar al pueblo de Israel, que dice que ve una zarza ardiendo, que lo raro no es que ardiera, sino que no se consumía. Y dice que sube por curioso, por cotilla, así como yo. ¿Cómo que una llama que no se acaba, que no se extiende, que no se expande y la zarza no se consume? Eso no es normal. ¿Sí? Y dice que Moisés sube y cuando llega ahí, ve la zarza ardiendo y dice, pero este fuego es raro. Este fuego como que no, ¿qué está pasando aquí? Y de repente escucha una voz que dice, Moisés, ¿quién eres? Quítate el calzado de tus pies. Se quita el calzado porque el lugar en el que estás es un lugar íntimo, santo. No era un templo, era el lugar de intimidad. Lo cual me habla de que podemos tener intimidad con Dios en cualquier lugar, no solamente en la iglesia. Y de repente dice, ¿quién eres? Y habla y dice, yo soy. Ole. Y el apellido, yo sigo siendo. Yo soy. ¿Pero cómo que yo soy? Claro, cuando trabajas el hebreo y entiendes lo que significa el yo soy, es atemporal, es el que siempre es, el que siempre será, el que siempre ha existido.
el yo soy, el atemporal, el eterno. Y Dios se manifiesta en su vida. Moisés no llevaba nada religioso. Es más, si traía algo religioso, como mucho, traía algo de Egipto. Protocolos, principios, rutinas, porque en Egipto es donde él aprendió. Creció, nació de una hebrea, pero se crió en la mejor escuela universitaria del momento, que era Egipto. Donde todo era en protocolo correcto, se sentaba recto, ¿verdad? Se bañaba con leche de cabra. Le servían, le cortaban las uñas, pedicura, manicura, codocura, todo. Hacían de todo al hombre. Y de repente se va a cuidar ovejas y se le manifiesta Dios. Y le dice, yo no sé cómo presentarme delante de ti. Y dice, así. Si no tengo nada, es lo que necesito, que no tengas nada. Porque todo eso, muchas veces, nos separa de Dios. Preséntate delante de Dios tal y como eres. Señor, yo soy así. Y tú lo sabes mejor que nadie, no puedo engañarte. Hasta mis pensamientos, dice la palabra, antes de que lleguen a mi mente, tú ya los conoces. Ya no vives bajo, iglesia, esa imagen religiosa. La transformación ocurre por mirar al Señor, pasar tiempo en oración, en lectura, en comunión con Dios, no por esforzarnos al máximo en nuestras propias fuerzas. Yo decía la semana pasada, predicando, cuando estuve en Galicia, que había gente caminando de rodillas, destrozados. En Santiago, allí en la plaza de la catedral. Estaba con el pastor Paco Palomino y veía a esa gente que llevaba semanas, días, meses, no sé el tiempo, caminando de rodillas, destrozados físicamente, creyendo que haciendo eso ganaban a Dios. Y me pasó como en Israel, miraba y decía, Señor, por favor, manifiesta, revélate a esa persona. Háblale al corazón de que tú no buscas eso. Tú buscas mirarlo y decir, Señor, mi hijo está enfermo. Es así de fácil. No hace falta que hagas eso. No vas a comprar el corazón de Dios porque hagas así o lo hagas de otra forma. Dios anhela tener tiempo contigo de calidad. Lo segundo tiene que ver con la libertad del legalismo y la culpa. Ya no vives bajo el peso de un sistema de reglas rígidas. Haz esto o serás condenado. Nos hemos criado así, ¿verdad? Algunos. O haces esto o al infierno. Sí. Y había un temor increíble, pero no un temor, había un miedo a no poder. Yo decía hace varias semanas con la Santa Cena, ¿verdad? Que cuando alguien iba a la Iglesia Católica y se tomaba la hostia, no podía escupirla, ni podía masticarla, ni podía vomitarla. Porque estabas vomitando a Cristo, estabas masticando a Cristo, estabas haciendo daño al cuerpo de Cristo. Y si hacías eso, los niños hacían, tragaban, hacían así, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque había que hacerlo así. Y punto. Y si hacías eso, un legalismo, una culpabilidad de tengo que, sino, Dios no es ese Dios. Es un Dios justo, que ama la santidad, ama lo correcto, ama la pureza, la fidelidad. Él es un Dios fiel, Él quiere que tú y yo seamos fieles. Dios no es un Dios que castiga. También compartí con la familia en estos días. Ese rumor que hoy en día, no, Dios te ha castigado con un cáncer. ¿Perdona? ¿Me está diciendo que yo tengo cáncer, mi madre tiene cáncer porque se ha portado mal? ¿Ese es el Dios que yo quiero adorar y decirle que le amo? No. No. Dios no castiga de esa manera. El cáncer todos sabemos de dónde viene. O imaginamos de dónde viene. Es una enfermedad como otra cualquiera. Dios no castiga con un cáncer. Dios ama a su gente. Dios ama a la humanidad. La obediencia, y escucha esto, cuando dejamos el legalismo a un lado, la obediencia nace del amor y del agradecimiento, no del miedo al castigo. Hace años, un amigo de verdad, todavía es amigo, me dijo, tío, tú siempre le haces caso a tu mujer, tú siempre obedeces a Elena. Y yo le dije, si tú la conocieras, ¿verdad? Yo le dije, sí, solemos estar de acuerdo, solemos ponernos de acuerdo en ciertas cosas. Ya, tío, pero entonces eres un calzonazo. Digo, no, no me considero un calzonazo, simplemente creo que lo que acordemos entre los dos, por amor voy a hacerlo. Igual que ella, no se somete a mí, ni está bajo mi mando, sino que acordamos hacer cosas y nos respetamos por amor. Y hay veces que yo no voy a un sitio por amor a ella, o ella no hace algo porque prefiere estar conmigo. Y eso mi amigo no lo entendía. Ya, tío, pero tú siempre la prefieres a ella. Digo, sí, me he casado con ella, me encanta estar con ella.
Me encanta estar contigo como amigo, me gusta disfrutar contigo haciendo cosas, pero lo siento mucho. Tú eres mi amigo, ella es mi esposa. Tú estás puntualmente y estás siempre. Si eres muy, muy buen amigo, cuando yo esté enfermo vendrás a verme algún día, ella me cuidará y yo la cuidaré a ella. Cuando yo tengo mis días malos, que aunque parezca que no, también los tengo, ¿quién me aguanta? Ella. ¿Quién me da aguantadas? Ella. ¿Por qué? Por amor. ¿Por qué cuando te casas mueres a muchas cosas? Por amor. A mí me encanta el deporte. Yo me iría cada día a hacer deporte. Varios deportes. Pero hay que cocinar, hay que limpiar la casa, hay que hacer un montón de cosas. Entonces, por eso dice Pablo, si vas a estar haciendo el tonto y descuidando a tu familia, mejor no te cases. Te quedes soltero y ya está. Pero cuando te casas con una persona, cuando te comprometes con Dios, cuando te bautizas, estás diciendo, Señor, yo me comprometo contigo. Y entonces, por amor a ti, hay otras pasiones que no quiero tener. Puede que me gusten, pero te prefiero a ti, ¿verdad? Te prefiero a ti, prefiero a Cristo. Libertad del legalismo y de la culpa. Y cuarto, que lo ponemos ahora juntos, progreso constante, no perfección inmediata. Como la transformación es de gloria en gloria, entendemos, o se entiende, que el crecimiento espiritual es un proceso diario. Ponme la imagen, Adri, porfa. Ahí tenemos a ese hombre. No está vacío, te lo prometo. Libertad del legalismo y la culpa, las cadenas. Cuando tú y yo sentimos que tenemos que hacer, tenemos que cumplir los protocolos, hay que venir a la iglesia cada domingo, hay que dar la ofrenda, hay que, yo no soy libre. Hay que orar, hay que leer. ¿Te nace leer? ¿Te nace orar? ¿Por qué lo hacemos? Porque amamos pasar tiempo con Dios. ¿Por qué venimos un domingo? Podríamos estar en la playa ahora mismo. Y algunos dicen, después del mensaje que has compartido, macho, mejor que sí. No, en serio, podríamos estar en cualquier lugar ahora mismo. Pero prefiero a Cristo. Y yo me encanta que hayas elegido estar aquí hoy. No para escuchar un mensaje mío o del pastor Carlos o escuchar a los músicos, sino porque prefiero pasar un tiempo contigo. Y Dios dice que cuando Él viene a nuestras vidas, Él nos libera de la religiosidad y de todo aquello que nos ata, de la culpa. Él nos libera, iglesia. Y entendemos, como decíamos ahí, que es un proceso constante, no inmediato. Hay cargas, hay cosas en tu vida que no van a ser quitadas así. Hay cosas en tu vida, en la mía, sobre todo en el carácter, que tienen que ser trabajadas. ¿Conoces esa frase de morderse la lengua? ¿Sí? ¿Te has mordido la lengua alguna vez? Y no me refiero literalmente, que también seguro. Decir, te diría esto, pero me muerdo la lengua. ¿Sí? Te soltaría, pero eso es un proceso. Hablaba con la familia de Rebeca el domingo pasado y hablamos de que ya no le pedimos al Señor paciencia ni amor, ¿verdad? Hemos aprendido. Y decíamos, porque cuando le pedimos al Señor paciencia, ¿qué nos da? Situaciones. Para que nuestra paciencia crezca. Cuando le pedimos amor a Dios, ¿qué es lo que nos da? Gente que es difícil de amar. Para que aprendas a amarlos. El Señor funciona así, es una transformación constante, diaria. Por eso dice, somos transformados de gloria en gloria. Si no sería, somos transformados al instante. ¿Sabes que si eso funcionara así, las iglesias evangélicas estarían llenas? Claro, sería maravilloso. Todos mandarían allí, ¿verdad? A sus hijos. Toma, transfórmalo, llegan aquí, acepto a Cristo. ¡Pum! Transformado. De nini a todo. Niño cumplidor, ¿verdad? Limpia en casa, excelente en los estudios, ¿verdad? Un buen ejemplo. No funciona así, ni en ti ni en mí. Es un proceso. Independientemente que tengas un añito, 5, 30, 70, es un proceso. Todos los que estamos aquí estamos aprendiendo algo. Siempre, constantemente. Y el Señor dice, yo quiero transformarte, mejorarte de gloria en gloria, en gloria, en gloria. Cada vez mejor, mejor. Pero es un proceso. Y vemos a ese hombre llorando, ¿verdad? Me duele, pesa. Dios tiene un proceso en cada vida hasta que entendamos que Él puede transformar nuestras situaciones. Una frase más y terminamos con esto. No te desanimes por tus errores de hoy, porque sabes que Dios sigue esculpiendo su imagen en ti. No te desanimes por tu situación, Dios sigue esculpiendo.
Ahora, pregúntale a la piedra si le duele cuando el escultor está dándole. ¿Sí? ¿Aquí cuántos han trabajado o trabajan en la construcción? Vale, poquitos, sí, 3 o 4. Voy a hacer otra pregunta más práctica. ¿Cuántos aquí alguna vez han pegado un martillazo? Ok, lo bien que te lo pasaste, ¿verdad? Tente una risa así. Ay, 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 ¿Sí o no? Duele. Imagínate la piedra que estás pegándole, lo que le duele. Dice que Dios está tallando en ti y en mí su imagen. ¡Wow! Señor, pero duele. Sí. Sí, Señor, duele. Lo hermoso es que el Señor habla de ti y de mí como el barro y el alfarero. ¿Sabes qué es lo que hace el alfarero con el barro? Acariciarlo. Acariciarlo. Pero antes de hacerlo de la forma que él tiene que hacerlo, y no soy un experto alfarero, jamás he hecho, bueno, sí lo hice cuando joven, pero nunca he hecho una ánfora o algo bonito. ¿Sabes qué es lo primero que hace con el barro? Perdón, ya me quito. ¿Sabes qué es lo primero que hace con el barro? Golpearlo. Se pone en el torno y ¡pum! Y ¡pum! Y empieza a ablandar. Y después lo hace. Y suena literalmente así. Y cuando ya está blandito, le da la rueda y empieza a acariciarlo. Empieza a darle forma. Y Dios hace una vasija preciosa. ¿Y después qué hace? La mete en el horno. ¡Ay, pero es que duele! ¡Quema el horno! Sí, pero es necesario. Porque si no pasas por el horno, ¿sabes qué pasa? Que no se cuece la arcilla. ¿Y sabes qué pasa? Que si no se cuece, que se rompe. Aunque seque perfectamente, empieza a agrietarse. Pero a mí no me gusta el horno, Señor, entonces no puedo hacer de ti una vasija útil. Señor, no puedes pasar simplemente por acariciarme, darme forma, ¿verdad? Ponerme una cita y ya quedarme. No, porque serías inútil. Y yo quiero ser una vasija útil. Y esas no están mis notas, pero te lo digo de corazón. Necesitamos ser tratados por Dios. Y cuando sientes que Dios está golpeándote, ¿sabes qué está haciendo? Preparándote. Pero déjame decirte, cuando Dios está formando tu carácter, dándote una forma bonita y tú crees que todo va perfecto, dice, aún no he acabado contigo. Es necesario ser probado. ¿Sabes qué pasa cuando se mete esa vasija, ese cuenco, ese vaso en el horno? Que es probado. Probado a fuego. Muchas veces, esa vasija en el horno se rompe. Porque la vasija no está dispuesta a dilatarse, a contraerse en ese calor. Si podíamos preguntar, te lo diría. No, si no estaba dispuesto, ¡plá! Rompí. No fui capaz. Pero lo hermoso es que cuando pasamos por el tiempo correcto que Dios tiene para tu prueba, entonces el fruto sale. Si Dios abriera antes el horno de su tiempo, entraría frío y se rompería. ¿Y les entendemos dónde estamos? Tú y yo somos hechos para reflejar a Cristo. Y eso nace de la intimidad. Eso nace de pasar tiempo con Dios. ¿Y sabe qué es lo maravilloso de toda esa historia con Moisés? Es que tú y yo ya no tenemos la necesidad de taparnos para que no se nos vaya el Espíritu Santo de Dios. Tú y yo constantemente, dice Pablo, somos cartas abiertas. ¿Qué significa eso? Que todo el mundo puede leerla. Yo cuando llega una carta a casa, a menos que la abra, no puedo leerla. Me da miedo cuando es blanca y tiene un cuadrado negro y pone transit. Me da miedo eso. Y cuando la abro, digo, a ver qué coche es, porque depende del coche que sea, la multa es suya o mía. Pero hasta que no la abro, no encuentro quién es el culpable. Normalmente yo. Sí, en serio. Y dice que eso es como una carta abierta encima de la mesa. Que todo el mundo que llega a la casa puede verla. Por supuesto, nunca vas a encontrar una carta así en mi casa porque las escondo. ¿Verdad? Somos cartas abiertas delante de Dios. Y el Señor hoy, antes de marchar de aquí, necesita que tú y yo hagamos un pacto con Él y digamos, Señor, yo quiero ser tratado por ti. Yo necesito ser tratado o tratada por ti. Hay cosas en mí que tienes que quitar, trocitos que no te gustan, cámbialo, va a doler, sí, pero escúlpeme, trátame. Porque yo sé que tienes un propósito maravilloso con mi vida. Porque una vasija útil bendice a otros.
Una vasija llena de vino, llena de aceite, llena de agua, nutre, ayuda, alimenta a otros. Y eso dice que tú y yo somos esas cartas abiertas, esas personas que teníamos una mirada clara con Dios, una transparencia interna y también externa. Y cuando la gente te ve, diga, yo quiero eso. No es yo quiero ser como tú, es yo quiero eso que tienes, que te hace ser así. Una de las mayores armas que tenemos el cristiano, ¿sabes cuál es? Y la gente dirá, la oración, el ayuno, también. El testimonio. Tu testimonio. Si yo solamente hubiese cuidado a Elena los primeros años de noviazgo, ¿tú crees que mi familia me respetaría hoy en día? Su familia, no. ¿Sabes por qué su familia me respeta y me quiere? Y me quiere mucho, lo sé. Porque cuido a su hija. Porque durante tantos años, 25 años, yo he demostrado que es mi prioridad. ¿Sabes por qué mi familia la ama a ella? Como una hija. Porque ella me cuida a mí. Y durante 25 años, desde el noviazgo y matrimonio, han visto que hay un pacto de amor y fidelidad. ¿Sabes por qué hay gente que quiere tener al Dios que tú tienes? Porque eres fiel y porque lo ven en ti. Porque ven el reflejo del amor de Dios en tu cara. ¿Y sabes por qué hay gente hoy en día, sobre todo en televisión, que no quiere saber nada de una iglesia evangélica y de los evangélicos o los evangelistas, como nos llaman? Porque no estamos dando un buen testimonio. Tu testimonio tiene poder. Tu historia, lo que tú haces en tu día a día, tiene poder y tiene que ser transformado por Dios constantemente. Y no te lo digo como acusación, te lo digo como algo interno que tenemos que mirarnos. Señor, ¿estoy realmente reflejándote a ti o estoy actuando de forma incorrecta? Yo quiero ser una carta abierta, no sé tú. Yo no quiero nada que esconder. Señor, yo soy así. Y voy a trabajar en aquello que no te gusta. Yo sé que hay cosas que tengo que cambiar cada día, pero necesito tu transformación en mi vida. Yo quiero ser usado por ti. Quiero ser una vasija que siempre tiene algo que dar. Siempre tiene algo que dar. A mi familia, a mis amigos, a mis vecinos. Siempre quiero tener algo que darle a la gente que está cerca. ¿Por qué? Porque soy generoso, sí, también, pero porque tú me das. Y como de gratis recibo, de gratis doy. Yo doy igual, yo doy porque, Señor, tú me das y tú provees y tú te encargas. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Y que nos ama y que quiere pasar un ratito contigo y conmigo. Iglesia, prioricemos a Dios. No de forma religiosa, con las cadenas, con el colgante. Prioricemos al Señor y seamos realmente a cara descubierta mirándolo quién es Él y quiénes somos nosotros. ¿Podemos hacer eso? ¿Sí? Oramos juntos. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana que ha sido predicada con libertad, Señor. Y Dios te ruego que toda palabra que haya salido de mi boca, Señor, todo aquello que se ha transmitido en este día, tome un fruto en nuestro corazón, Señor. Señor, no nos vale haber escuchado esto de tu palabra, no solamente de lo que yo he dicho, sino de tu palabra, y salir de aquí y volver a hacer lo mismo. No vale, Señor, no podemos engañar, a ti no podemos engañarte y nos engañamos a nosotros mismos. Así que queremos ser oidores y cumplidores de tu palabra. Yo te ruego, Señor, que tú nos ayudes a todos, Señor, a mí el primero, a ser personas de pacto, de fidelidad contigo. Amamos, Señor, quien tú eres, lo que haces en nosotros, y queremos mirarte a cara descubierta. Queremos presentarnos delante de ti y decir, Señor, aquí estoy. Transforma, cambia, quita, pon lo que tú consideres que es bueno, porque sabemos que es mejor que lo que nosotros consideremos. Guíanos, Señor, y sigue tú hablando en nuestra iglesia, hablando en nuestras vidas. Y sobre todo, permítenos no solamente oír, sino practicar. Cuando salgamos de aquí ahora en un momento, Señor, que esta palabra no se quede en el recuerdo, sino que se aplique en el día a día, en la realidad de mañana, en el trabajo, en las vacaciones, donde quiera que estemos haciendo lo que sea que hagamos, que te recordemos a ti. Permítenos entender, Señor, que somos cartas abiertas y que es a través de tu Espíritu Santo en nuestras vidas que podremos reflejarte a una sociedad que tanto, tanto te necesita. Señor, yo bendigo a cada persona, Señor, en esta sala, en este día, aquellos que están viendo la predicación online, ya sea en directo o en diferido. Y te pido especialmente por las visitas que tenemos hoy, las personas que han venido por primera vez, sobre todo aquellos que no han dado un paso de fe todavía a decirte, Señor, sé el Rey de mi vida, te pido que tú bendigas sus vidas y que puedas acercarte más y ellos se puedan acercar más a ti en esta mañana. Te damos gracias por tu palabra, Señor, te bendecimos en tu santo y poderoso nombre, Jesús. Amén. Iglesia, que Dios te bendiga. Recuerda las entradas que se pueden vender, comprar, mejor dicho, en la entrada para los bautismos. El domingo que viene no estamos aquí. Recuérdalo, estamos todos en San Miguel de Campmayor, no te lo pierdas. Que Dios te guarde, Dios te bendiga y que tengas una hermosa semana. Bendiciones.